¿qué hacemos con estos libros que llamamos libros apócrifos? ¿Y qué significa eso? Bueno, apócrifo significa escondido. No necesariamente significa algo malo o negativo, pero sabemos que hay libros apócrifos en diferentes Biblias. Por ejemplo, la Biblia católica. Nosotros, como protestantes, no recibimos el segundo canón deuterocanónico y por lo tanto lo llamamos libros apócrifos. Los católicos recibieron estos libros muchos antes, pero formalmente no fueron parte del canón católico hasta el siglo XVI. Ahora, sabiendo esto, tenemos que recordar que estos libros no necesariamente son malos o malvados. De hecho, nosotros sabemos, por ejemplo, que Jesús celebró Hanukkah, que es un día festivo judío que no aparece en nuestro Antiguo Testamento. Y por lo tanto sabemos que estos libros valen algo, pero ¿por qué no están en nuestra Biblia? Bueno, hay varias razones, pero podemos decir las siguientes razones para simplificar el asunto. En primer lugar, estos libros no aparecen en el canon judío, o sea, no hay ninguna evidencia que los judíos aceptaron o recibieron estos libros durante el primer siglo, o sea, el siglo de Jesús. Este hecho es importante y es importante porque Jesús era un judío, podemos decir hasta un judío que seguía la Torá, y Jesús no hablaba de estos libros, ni Pablo hablaba de estos libros. Ciertamente es posible decir que habían alusiones a estos libros, quizás, pero no se enseñan de estos libros en el Nuevo Testamento y no tenemos ninguna evidencia que ninguna secta judía durante la época del Segundo Templo aceptó estos libros. Y por lo tanto vemos que como Jesús y Pablo y los otros autores del Nuevo Testamento parece que no aceptaron estos libros, tampoco debemos de recibir estos libros como las demás de las Escrituras. Además, vemos que estos libros no fueron aceptados inmediatamente en la historia de la iglesia. Vemos esto a través, por ejemplo, de la versión de Jerónimo o la Vulgata. Jerónimo no aceptó estos libros como los demás libros. Ahora, no necesariamente los sacó de su traducción, pero no los aceptó como las otras escrituras. Y vemos que en la Reforma Protestante, cuando los reformadores estaban empujando en contra de estos libros como los otros libros de las Santas Escrituras, los católicos entonces canonizaron o hicieron otro canon para reconocer que creían que estos libros eran parte de sus escrituras. Formalmente, la Iglesia Católica recibió estos libros como escrituras en el siglo XVI. Nosotros como protestantes seguimos en la trayectoria de los judíos de la época del Segundo Templo y también de Jerónimo. Respetamos estos libros. Reconocemos que hay mucha historia e información válida en estos libros. No tenemos miedo de estos libros. Leemos estos libros, pero no recibimos estos libros como las Santas Escrituras. Pero eso no significa que no son importantes. Nos dejan entender lo que estaban pensando judíos religiosos durante la época entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Además, tal vez no podríamos entender el significado completo de Juan capítulo 10, cuando Jesús va al templo para celebrar la fiesta de la dedicación, si no fuera por estos libros, o sea, los dos primeros libros de los Macabeos. Así que respetamos estos libros, leemos estos libros, no tenemos miedo de estos libros, pero no respetamos estos libros como las Santas Escrituras.